En la azotea de un rascacielos de cristal en el centro de Seattle, un helicóptero esperaba, con las llaves puestas y el depósito de combustible lleno. La directora ejecutiva Chloe Kensington caminaba de un lado a otro con su traje negro a medida, el teléfono pegado a la oreja y la voz aguda cargada de urgencia. Necesitaba volar ya. De ello dependía un contrato multimillonario. 2 asistentes se apresuraron a su lado, llamando a todos los pilotos de reserva de la ciudad. Todo no disponible. Entonces un hombre con uniforme gris de conserje dio un paso al frente, con la fregona aún en la mano. «Puedo pilotarlo», dijo en voz baja. Los ayudantes estallaron en carcajadas. Chloe lo miró de arriba abajo y luego sonrió con frialdad. «Pilota este helicóptero y me casaré contigo». Ninguno de ellos sabía que acababan de burlarse de uno de los mejores pilotos militares que Estados Unidos había entrenado jamás. Chloe Kensington tenía 29 años y ya dirigía Kensington Aerospace, una empresa de aviación de tamaño mediano que su difunto padre había construido desde cero. Había heredado su cargo, su junta directiva y su reputación de ser despiadada. Su cabello castaño oscuro siempre estaba recogido en un moño apretado. Sus blazers eran elegantes. Sus tacones resonaban como mazos sobre suelos de mármol. Todos en la empresa la temían, y ella lo prefería así. Tenía un dicho que se repetía a sí misma cada mañana antes de las reuniones. Jamás permitas que la emoción influya en la cabina del piloto. Se aplicaba a los negocios. Se aplicaba a la vida. Años atrás, estuvo comprometida con un hombre llamado Derek. Había sido encantador, ambicioso y comprensivo hasta el día en que murió su padre y ella se convirtió en directora ejecutiva. Luego se marchó. Dijo que no podía soportar ser el señor Kensington. La traición la endureció. Dejó de confiar en la gente. Dejó de creer en el amor. Ahora creía en contratos, números y control. Su empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo histórico con Skitek, un conglomerado tecnológico que buscaba modernizar su flota privada. El contrato tenía un valor de 8 cifras. Eso consolidaría a Kensington Aerospace como un actor nacional. Pero los ejecutivos de Skitek eran de la vieja escuela. Querían reuniones cara a cara, apretones de manos, contacto visual. Chloe había programado la firma final en su sede al otro lado de la ciudad. El helicóptero fue su solución al infame tráfico de Seattle. Todo había estado planeado a la perfección hasta que el piloto llamó desde el hospital con una muñeca rota. Liam Walker tenía 32 años, aunque la mayoría de la gente en Kensington Aerospace apenas lo notó. Trabajaba en el turno de noche, fregando suelos, limpiando ventanas y vaciando papeleras en el ala ejecutiva. Todos los días vestía el mismo uniforme gris, mantenía la cabeza gacha y nunca entablaba conversación trivial. Era alto, delgado, con el pelo corto y castaño y ojos cansados. La gente suponía que era simplemente otro tipo que intentaba sobrevivir. Lo que ignoraban era que Liam había vestido un uniforme diferente en el pasado. Había sido el capitán Liam Walker, piloto de helicóptero del ejército estadounidense con 2 misiones en el extranjero y un corpiño repleto de condecoraciones. Había pilotado helicópteros Black Hawk en zonas de combate, evacuado soldados heridos bajo fuego enemigo y se había ganado la reputación de ser uno de los pilotos más precisos de su unidad. Pero esa vida terminó hace 3 años cuando su esposa Sarah murió en un accidente automovilístico en una carretera lluviosa a las afueras de Tecoume. Estaba embarazada de 8 meses. Liam se encontraba en el extranjero cuando sucedió. Regresó a casa y se encontró con una casa vacía y un hijo de 5 meses llamado Finn, que había nacido prematuro y luchaba por su vida en la UCI. Liam dejó el ejército después de eso. Ya no podía volar. Cada vez que se sentaba en la cabina de un avión, veía el rostro de Sarah. Escuchó el mensaje de voz que ella le había dejado la noche de su muerte, diciéndole que lo amaba y que estaba deseando que conociera a su bebé. Así que se marchó. Aceptó el primer trabajo que encontró que no requería currículum. No hacía preguntas y le permitía llevar a Finn al trabajo cuando no encontraba guardería.
Kensington Aerospace lo contrató como conserje. A nadie le importó. Nadie miró dos veces. Eso es exactamente lo que él quería. Finn tenía ahora 5 años, pequeño para su edad. Con el pelo rubio de su madre y el carácter tranquilo de Liam, no hablaba mucho, pero le encantaban los aviones. Llevaba siempre consigo una pequeña libreta llena de dibujos a lápiz de helicópteros, aviones y máquinas voladoras imaginarias. A veces Liam lo llevaba a la oficina fuera del horario laboral. Finn se sentaba en el pasillo a dibujar mientras Liam trabajaba. Una noche, una asistente principal llamada Marianne le gritó a Finn por tocar una maqueta de un avión de hélice antiguo en el vestíbulo. Liam se disculpó en voz baja, tomó la mano de Finn y se marchó sin decir palabra. Chloe había estado allí. Ella lo había visto todo. Por un momento, estuvo a punto de decir algo, pero no lo hizo. Simplemente pasó junto a ellos y regresó a su oficina. Había otra cosa que la gente desconocía sobre Liam. Hace unas semanas, estaba limpiando la sala de simulación hasta altas horas de la noche cuando se percató de que uno de los aparatos de entrenamiento de vuelo funcionaba mal. El mecanismo de las palas del rotor estaba atascado. Sin pensarlo 2 veces, dejó la fregona, abrió el panel y lo arregló en menos de 10 minutos. Él no lo denunció. Él simplemente siguió adelante, pero Chloe lo había visto a través del cristal. Se detuvo un instante, observó cómo sus manos trabajaban con una precisión que no se aprendía en los tutoriales de YouTube. Luego se marchó, atribuyéndolo a la suerte. No tenía ni idea de lo que acababa de presenciar. El día de la firma con Skitech llegó como una bomba de relojería. Chloe llevaba despierta desde las 4 de la mañana, revisando documentos, ensayando su presentación y comprobando cada detalle. El helicóptero tenía previsto partir a las 9. La reunión era a las 10:30. No hay margen de error. A las 8:45, sonó su teléfono. Era el piloto. Había sufrido un accidente de coche de camino al helipuerto. Sufrió heridas leves, pero tenía la muñeca fracturada. No podía volar. A Chloe se le hizo un nudo en el estómago. Inmediatamente llamó a su asistente, Jordan, un joven nervioso que se encargaba de la logística. Búscame otro piloto ahora. Jordan realizó 15 llamadas en 10 minutos. Todos los servicios de vuelos charter en Seattle estaban completos o no podían movilizarse a tiempo. El piloto suplente que tenían contratado estaba en Vancouver por una emergencia familiar. La tercera opción implicaba la suspensión temporal de su licencia. Chloe estaba de pie en la azotea mirando fijamente el helicóptero. Estaba ahí mismo, con el depósito lleno, lista, inútil. Marianne, la asistente principal, estaba de pie junto a ella, con el teléfono en la mano, negando con la cabeza. Nos hemos quedado sin opciones. Tendremos que ir en coche. Chloe apretó la mandíbula. Nunca llegaremos a tiempo. Jordan se veía pálido. Tal vez podamos reprogramarlo. Chloe le lanzó una mirada que podía cortar acero. Skitech no reprograma. Si no estamos allí, el acuerdo se cae. La azotea quedó en silencio, salvo por el murmullo de la ciudad que se extendía abajo. Fue entonces cuando Liam salió del hueco de la escalera. Estaba limpiando el baño de ejecutivos del piso de abajo cuando oyó el alboroto. Caminó lentamente hacia ellos, llevando un cubo y una fregona. Chloe apenas le dirigió una mirada. Entonces Liam se detuvo a unos pocos metros de distancia y habló con voz tranquila y serena. «Puedo volarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Entonces Marianne se rió. No fue una risita educada. Fue una risa fuerte, condescendiente, del tipo que se usa para humillar. Jordan se unió con nerviosismo. «¿Hablas en serio?», dijo Marianne, negando con la cabeza. «¿Qué? ¿Crees que esto es un videojuego?». Liam no reaccionó. Se quedó allí de pie, con las manos a los costados, esperando. Chloe se giró para mirarlo fijamente por primera vez. Ella se fijó en el uniforme del conserje. La postura tranquila,
la total ausencia de bravuconería. Ella no le creyó. Ni por un segundo, pero estaba desesperada. Y algo en la forma en que lo había dicho, tan claramente, sin titubear, la hizo detenerse. Se acercó, cruzándose de brazos, y lo miró a los ojos. ¿Me estás diciendo que sabes pilotar un helicóptero Bell 407? Liam asintió una vez. Sí, señora. Marianne se burló. Esto es una locura. Chloe estudió el rostro de Liam. Allí no había miedo. Sin duda, simplemente calma. Le recordaba a algo, aunque no lograba recordar a qué. Ella tomó una decisión temeraria. Ella sonrió con frialdad y agudeza, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Vuela este helicóptero y me casaré contigo. A Marianne se le cayó la mandíbula. Jordan parecía haberse tragado el teléfono. La expresión de Liam no cambió. Él simplemente asintió de nuevo, dejó la fregona y caminó hacia el helicóptero. Chloe lo vio marcharse, esperando en parte que se detuviera para admitir que era una broma. No lo hizo. Se subió al asiento del piloto, se abrochó el arnés y colocó las manos en los controles como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El motor del helicóptero rugió al arrancar. Las aspas del rotor comenzaron a girar lentamente al principio, luego más rápido, cortando el aire matutino con un profundo zumbido rítmico. Chloe se quedó paralizada en la azotea, con el pelo azotándole la cara. Marianne la agarró del brazo. En realidad no vas a entrar ahí. Chloe se apartó. No tenemos otra opción. Se subió al asiento del copiloto, se abrochó el cinturón de seguridad y se puso los auriculares. Se oyó la voz de Liam. Claro y profesional. ¿Listo? El corazón de Chloe latía con fuerza. Ella asintió. Vamos. El helicóptero despegó suavemente, elevándose por encima del rascacielos con una precisión que solo se adquiere con años de experiencia. Chloe se aferró al borde de su asiento. Se le cortó la respiración. Debajo de ellos, Marianne y Jordan permanecían en la azotea, mirando hacia arriba en un silencio atónito. Liam volaba como un fantasma. Sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones. Ajustó la altitud con un ligero toque, tan sutil que el helicóptero apenas se inclinó. Viró a la izquierda sobre Yacht Bay, zigzagueando entre los corredores de tráfico aéreo con la confianza de alguien que lo hubiera hecho en cielos mucho más peligrosos. Chloe no podía apartar la vista de él. Sus manos se movían sobre los controles con una especie de discreta elegancia. Sus ojos recorrieron los instrumentos, el horizonte, el espacio aéreo que los rodeaba, absorbiéndolo todo a la vez. Esto no fue suerte. Esto no era confianza de principiante. Esto sí que era maestría. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Finalmente, lo consiguió. ¿Dónde aprendiste a volar? Liam no la miró. Antes me dedicaba a esto. Su tono era neutral, casi distante. La mente de Chloe daba vueltas. ¿Quién era este hombre? El vuelo duró 12 minutos. Liam posó el helicóptero en la plataforma de aterrizaje Skitek con una delicadeza asombrosa. Un aterrizaje tan suave que ni siquiera hizo vibrar la taza de café en la consola central. Apagó el motor, se quitó los auriculares y salió sin decir palabra. Chloe permaneció sentada en su asiento, agarrando los reposabrazos, con la mirada fija al frente. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, ni de conmoción, ni de darse cuenta de que acababa de ser transportada en avión al otro lado de la ciudad por un conserje que manejaba una aeronave multimillonaria como si fuera algo natural. Se desabrochó el cinturón lentamente, salió del coche y caminó hacia la entrada del edificio donde la esperaban los ejecutivos de Esquiche. Liam permaneció de pie junto al helicóptero, con las manos en los bolsillos, observándola partir. Se volvió, lo miró a los ojos y le hizo la pregunta que ya no podía contener. ¿Quién eres? La expresión de Liam se suavizó ligeramente. Alguien que solía importar, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el helicóptero.
Chloe se quedó paralizada mientras las puertas automáticas de la sede de Skitek se abrían tras ella. Se obligó a moverse, a entrar, a ponerse su máscara de directora ejecutiva, a estrechar manos, a sonreír y a hablar de cifras. Pero su mente estaba en otra parte. Fue en una azotea con un hombre vestido con uniforme gris que la llevó volando al otro lado de la ciudad sin despeinarse. La reunión transcurrió a la perfección. Ella firmó el contrato. El director ejecutivo de Skitek la felicitó. Pero cuando volvió a salir una hora después, el helicóptero había desaparecido y Liam también. Esa noche, Chloe se sentó sola en su oficina de la esquina, mirando fijamente la pantalla de su ordenador. Abrió la base de datos de empleados de la empresa y tecleó el nombre de Liam. Liam Walker, contratado hace 8 meses. Puesto: personal de limpieza. No se indica empleo anterior, no hay referencias, no se realizó ninguna verificación de antecedentes más allá de un escaneo básico de antecedentes penales, que resultó limpio. Era el tipo de archivo que cabría esperar de alguien que no quería llamar la atención. Chloe se reclinó en su silla, golpeando suavemente el escritorio con su bolígrafo. Entonces hizo una llamada, no a recursos humanos, sino a una vieja amiga que trabajaba en archivos militares. Ella no sabía por qué. Tal vez fue instinto. Tal vez fue la forma en que Liam se movía en esa cabina. Como un soldado, como alguien entrenado bajo fuego. Su amiga le devolvió la llamada 2 horas después. ¿Estás sentado?, preguntó. El pulso de Chloe se aceleró. Solo dímelo. La voz de su amiga era baja, casi reverente. Liam Walker, capitán, ejército de E.U., piloto de helicóptero. 2 recorridos, decorados. Baja honorable. Hace 3 años. Chloe apretó con fuerza el teléfono. ¿Por qué se fue? Hubo una pausa. Su esposa falleció. Accidente de coche. Tenía un hijo recién nacido. Se alejó de todo. Chloe cerró los ojos. De repente, la habitación pareció más pequeña. ¿Algo más? Su amiga vaciló. Sí, tiene una medalla al valor. Rescató a 6 hombres de una zona de peligro bajo fuego enemigo. Ese tipo es un auténtico héroe. Chloe colgó sin despedirse. Durante un largo rato, se quedó sentada mirando las luces de la ciudad fuera de su ventana. Un héroe. Un padre. Un hombre que lo había perdido todo y había optado por desaparecer. Y ella se había burlado de él. Ella se había reído de él. Ella había hecho una broma cruel sobre el matrimonio mientras él permanecía allí, silencioso y sereno, sin pedir nada. En los días siguientes, Chloe empezó a notar cosas a las que nunca antes había prestado atención. Ella vio a Liam en los pasillos, moviéndose silenciosamente entre los pisos, vaciando la basura, limpiando las puertas de cristal. Lo vio en la sala de descanso a medianoche calentando las sobras en el microondas mientras Finn dormía en un banco cercano, aferrado a su cuaderno. Ella vio cómo Liam acomodó la manta de Finn sin despertarlo. La forma en que le tocaba la frente a su hijo con el dorso de la mano para ver si tenía fiebre. La forma en que susurró: «Te tengo, amigo». Aunque Finn estaba profundamente dormido. Una noche, vio a Liam llevar a Finn a la pequeña enfermería de la empresa porque el niño tenía algo de fiebre. No pidió ayuda. No se quejó. Simplemente lo manejó de la misma manera que parecía manejar todo cuando estaba solo. En silencio, sin esperar nada de nadie, Chloe comenzó a observarlo como solía observar las simulaciones de vuelo, analizando cada detalle. Se dio cuenta de que Liam nunca comía en la cafetería. Él traía su propia comida, generalmente un sándwich y una manzana, y comía en el hueco de la escalera. Ella notó que él siempre llegaba justo a la hora y se marchaba justo cuando terminaba su turno, nunca un minuto antes. Ella notó que él evitaba el contacto visual con los ejecutivos, mantenía la cabeza baja y solo hablaba cuando le dirigían la palabra. Era invisible por diseño. Y cuanto más miraba, más se daba cuenta de algo que le dolía en el pecho. Liam no se escondía por vergüenza.
Se escondía porque protegía algo. Su hijo, su paz, la frágil y tranquila vida que había construido sobre los escombros de la anterior. Una tarde, Chloe se quedó hasta tarde en la oficina a propósito. Sabía que el turno de Liam terminaba a las 11. Esperó en el vestíbulo, fingiendo revisar documentos en su tableta. A las 10:50, Liam pasó con Finn sobre sus hombros. El niño, medio dormido, con la cabeza apoyada en la de su padre. Chloe se puso de pie. Liam se detuvo, girando lentamente. Su expresión era reservada. Señorita Kensington. Dudó, de repente insegura de sí misma. Nunca te agradecí el vuelo. Liam se encogió de hombros. Simplemente hice lo que había que hacer. Chloe respiró hondo. Sé quién eres, lo que fuiste. Liam apretó la mandíbula. Por primera vez, vio algo brillar en sus ojos. No es ira, sino algo más parecido a la resignación. Entonces sabrás que ya no soy esa persona. Chloe asintió lentamente. Puede ser, pero sigues siendo alguien. Finn se removió sobre los hombros de Liam, murmurando algo sobre aviones. Liam lo bajó suavemente al suelo, y el niño se apoyó en la pierna de su padre, con los ojos entrecerrados. Chloe se agachó a la altura de Finn. Hola, Finn. El niño parpadeó mirándola, luego miró a su padre. Liam asintió levemente. Finn volvió a mirar a Chloe. Eres la señora de la oficina. Chloe sonrió. Ese soy yo. He oído que te gustan los aviones. El rostro de Finn se iluminó ligeramente. Sacó su cuaderno de la mochila y le enseñó un dibujo. Era un helicóptero sorprendentemente detallado para un niño de 5 años, con rotores, botalón de cola y pequeñas figuras de palitos en su interior. Este es mi papá, dijo Finn, señalando a una de las figuras. Es el mejor piloto del mundo. A Chloe se le hizo un nudo en la garganta. Ella alzó la vista hacia Liam, que miraba hacia otro lado con la mandíbula tensa. Te creo, dijo ella en voz baja. Esa noche, Chloe no pudo dormir. Ella seguía pensando en el dibujo de Finn. Sobre la expresión que puso Liam cuando su hijo lo llamó el mejor piloto del mundo. Sobre el peso de una vida vivida en las sombras. Pensó en su propia vida, en los contratos, en las reuniones de la junta directiva, en el apartamento vacío al que volvía cada noche, en los correos electrónicos que respondía a las 2 de la madrugada porque no tenía nada más que hacer. Había construido un imperio, pero lo había construido sola. Y por primera vez en años, se preguntó si eso era realmente lo que quería. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Liam a su oficina. Llegó 10 minutos después, aún con su uniforme, y con semblante cauteloso. ¿Estoy en problemas?, preguntó. Chloe negó con la cabeza. No, quiero ofrecerte algo. Explicó que Skitex se había puesto en contacto con ella tras enterarse del vuelo. Querían contratar a un consultor para que les ayudara a diseñar sus nuevos simuladores de entrenamiento de pilotos. Alguien con experiencia en el mundo real. Alguien que entendiera la aviación al más alto nivel. Habían preguntado si Kensington Aerospace tenía a alguien en su plantilla que cumpliera con los requisitos. Chloe pensó en Liam inmediatamente. Es un contrato de 6 meses, dijo. Buen sueldo, horario flexible. Trabajarías con ingenieros, no con ejecutivos. Y en su mayor parte es remoto. Podrías hacerlo desde casa. Liam la miró fijamente. ¿Por qué haces esto? Chloe sostuvo su mirada. Porque estás perdiendo el tiempo fregando suelos. Liam permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces negó con la cabeza. Te lo agradezco. Pero no. Chloe parpadeó. ¿Por qué no? La voz de Liam era firme pero no hostil. Porque no necesito llamar la atención. No necesito un título. Solo necesito que Finn esté a salvo y feliz. Eso es todo. Chloe no empujó. Ella simplemente asintió. Pero cuando Liam se dio la vuelta para marcharse, ella dijo una cosa más. Sabes, no tienes que desaparecer para protegerlo.
Puede ser ambas cosas, padre y piloto. Liam se detuvo en la puerta, de espaldas a ella. No respondió. Simplemente se marchó. Pero Chloé vio cómo se le tensaron los hombros, cómo dudó. Sabía que había dado en el clavo. Una noche, Chloé se encontró vagando por los pisos vacíos del edificio. Ella no sabía por qué. Tal vez necesitaba pensar. Quizás simplemente no quería volver a casa. Acabó trabajando en el ala de ingeniería, cerca de la antigua sala de simulación. Las luces estaban tenues. El pasillo estaba en silencio. Entonces oyó un sonido suave y entrecortado. Llanto. Lo siguió y encontró a Finn sentado en el suelo fuera de la sala de simulación, con las rodillas pegadas al pecho y lágrimas corriendo por su rostro. A Chloé se le encogió el corazón. Ella se arrodilló a su lado. Finn, ¿qué ocurre? ¿Dónde está tu papá? Finn tuvo un hipo y se secó los ojos. Está dentro. Dijo que necesitaba un minuto. Chloé miró a través del cristal de la sala de simulación. Liam estaba sentado en uno de los simuladores de vuelo, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando. Chloé contuvo el aliento. Ella nunca lo había visto así. Ella se volvió hacia Finn. ¿Ocurrió algo? Finn asintió con la cabeza, su voz en voz baja. Tuvo una pesadilla con su madre. Chloé cerró los ojos. Se sentó junto a Finn, sin saber qué decir. Tras un instante, Finn se apoyó en ella. Yo también la extraño, susurró. Chloé lo abrazó. Lo sé, cariño. Lo sé. Se quedaron así un rato, en silencio, hasta que se abrió la puerta de la sala de simulación y Liam salió. Tenía los ojos rojos, pero su rostro era sereno. Vio a Chloé y se quedó paralizado. Lo siento, dijo rápidamente. No sabía que había alguien aquí. Chloé se quedó de pie, guiando suavemente a Finn hacia su padre. Está bien. Liam alzó a Finn y lo abrazó con fuerza. El niño escondió su rostro en el hombro de su padre. Liam miró a Chloé. Por primera vez, ella vio algo crudo en sus ojos. Vulnerabilidad. Dolor. Yo solía tener el control, dijo en voz baja. Antes sabía exactamente qué hacer. Ahora no sé nada. La voz de Chloé era suave. Lo estás haciendo bien, Liam. Negó con la cabeza. Apenas puedo mantenerme en pie. Chloé se acercó. Cruzaste la ciudad en avión para salvar mi negocio. Estás criando a un niño precioso. Lo estás llevando mejor que la mayoría de la gente. La voz de Liam se quebró. Perdí el control una vez en Afganistán. Mi copiloto resultó herido. Tuve que elegir entre aterrizar y salvarlo o terminar la misión. Yo elegí la misión. Sobrevivió, pero apenas. Me dieron una medalla. Le dieron una silla de ruedas. Desde entonces, he estado reconsiderando cada decisión que he tomado. Chloé sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Liam desvió la mirada. Dejé el ejército porque ya no podía confiar en mí mismo. Luego Sara murió y ni siquiera pude protegerla. Así que desaparecí porque si no soy nadie, no puedo fallarle a nadie. Chloé quedó con el corazón roto. Extendió la mano y le tocó el brazo. No eres nadie y no le has fallado a nadie. Liam la miró a los ojos. Y por un instante, los muros que los separaban se derrumbaron. Chloé volvió a hablar, con la voz temblorosa. Una vez estuve comprometida con un hombre que creía que me amaba. Pero el día que me convertí en director ejecutivo, él se marchó. Dijo que no podía soportar ser segundo. Así que decidí que nunca más volvería a ser segunda. Jamás dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño. Hizo una pausa. Pero creo que yo también he estado fallando. Simplemente de una manera diferente. Allí estaban, en el pasillo tenuemente iluminado, dos personas destrozadas que mantenían unidos sus pedazos con pura voluntad. Finn se había quedado dormido apoyado en el pecho de Liam. Chloé miró al chico, y luego volvió a mirar a Liam. Dijiste que solías volar para tu país. ¿Y si volaras por ti mismo?
¿Y si te permitieras volver a ser grande? La voz de Liam era apenas un susurro. No sé si puedo. Chloe sonrió. Solo un poco. Entonces tal vez pueda ayudarte a recordar. Al día siguiente, el padre de Chloe llegó a la oficina sin avisar. Roger Kensington tenía 72 años, cabello plateado, hombros anchos y aún dominaba una sala como un general. Él había construido Kensington Aerospace desde cero. Y aunque oficialmente se había retirado, todos sabían que seguía moviendo los hilos. Entró en la oficina de Chloe sin llamar. Tenemos que hablar. Chloe levantó la vista de su escritorio. ¿Acerca de? La voz de Roger era fría. Acerca del conserje. A Chloe se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo supiste que Roger había golpeado una carpeta contra su escritorio? ¿Crees que no tengo ojos en este edificio? Dejasteis que un don nadie pilotara nuestro helicóptero. Estás pasando tiempo con él. La gente está hablando. Chloe. Chloe se puso de pie, con voz aguda. Que nadie sea un héroe de guerra condecorado. Él salvó mi acuerdo con Skitek. El rostro de Roger se ensombreció. Me da igual que tenga el pecho lleno de metales. Es conserje. Tiene un hijo. Tiene un pasado complicado. Y no piensa ponerse un pie en esta familia. Chloe apretó los puños. Eso no te corresponde decidirlo. Roger se inclinó hacia adelante, con voz baja y amenazante. Yo fundé esta empresa. Yo construí este legado. Y no voy a permitir que lo tires a la basura por algún soldado acabado que friega suelos. La voz de Chloe temblaba de rabia. No está roto. Es la persona más íntegra que he conocido jamás. Roger la miró fijamente. Estás cometiendo un error. Chloe sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces lo lograré. Y si no puedes aceptarlo, dimitiré. La habitación quedó en silencio. La expresión de Roger pasó de la ira a la sorpresa. ¿No lo harías? La voz de Chloe era firme. Pruébame. Roger se quedó allí parado un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Chloe se sentó, con las manos temblando. Acababa de amenazar con abandonar todo lo que había construido, y lo decía en serio. Mientras tanto, Skitek envió otra oferta, esta vez directamente a Liam. Querían que realizara una demostración de vuelo en vivo en su cumbre mundial anual, una exhibición de vuelo de precisión para inversores y socios. A cambio, financiarían una beca completa para Finn en una de las mejores escuelas privadas de Seattle. Liam leyó el correo electrónico 3 veces. No sabía cómo habían obtenido su información de contacto. Él sospechaba de Chloe. Quería decir que no. Había pasado 3 años evitando el foco mediático. Pero entonces pensó en Finn, en las oportunidades que su hijo podría tener, en el futuro que él no podía ofrecerle con un sueldo de conserje. Le enseñó el correo electrónico a Chloe. Ella lo leyó atentamente y luego lo miró. ¿Qué es lo que quieres hacer? La voz de Liam sonaba insegura. No sé. Chloe se inclinó hacia adelante. Esto no tiene que ver con el contrato. Se trata de ti. Sobre Finn, sobre volver a salir a la luz. Liam permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo, ¿y si no estoy preparado? La voz de Chloe era suave. Me llevaste volando a través de esta ciudad sin inmutarte. ¿Estás listo? Liam la miró y algo cambió en su expresión. Confianza. Esperanza. Miedo. Todo a la vez. ¿Estarás allí? Chloe asintió. 1 de cada 2. Liam respiró hondo. De acuerdo, lo haré. Llegó el día de la manifestación. El evento tuvo lugar en el aeródromo privado de Skitek, un extenso complejo al sur de Seattle. Cientos de personas llenaron el hangar y las gradas. Inversores, ingenieros, ejecutivos, prensa. Chloe permanecía cerca de la pista de vuelo con unos auriculares puestos, haciendo de apoyo en tierra para Liam. Era la primera vez que desempeñaba un papel de apoyo, y no le importaba en absoluto. Liam estaba de pie junto al helicóptero. Vestido con un traje de vuelo prestado,
con semblante tranquilo. Finn estaba a su lado, sujetándole la mano, con unas pequeñas gafas de sol de aviador. El niño sonreía. «Vas a ser genial, papá». Liam se arrodilló y ajustó las gafas de sol de Finn. «¿Tú crees eso?» Finn asintió. «Eres el mejor piloto del mundo». ¿Recordar? A Liam se le hizo un nudo en la garganta. Besó la frente de su hijo, luego se levantó y caminó hacia el helicóptero. La voz de Chloe se escuchó a través de sus auriculares. ¿Listo? Liam subió a la cabina. ¿Listo? El motor rugió al arrancar. La multitud guardó silencio. Liam despegó sin problemas, elevándose hacia el cielo azul y despejado. Realizó una serie de maniobras. Giros de precisión, vuelos estacionarios, cambios de altitud. Todo ejecutado con un control impecable. La multitud observaba con asombro. Finn permanecía de pie al margen del campo, saltando arriba y abajo y agitando ambos brazos. «Ese es mi papá. Ese es mi papá». Chloe sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ni siquiera se molestó en limpiarlas. Cuando Liam aterrizó, toda la multitud estalló en aplausos. Salió del helicóptero y Finn corrió hacia él, saltando a sus brazos. Liam abrazó con fuerza a su hijo y, por primera vez en 3 años, sonrió. Sonreí de verdad. Más tarde esa misma noche, Chloe regresó a su apartamento y encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una nota manuscrita de su padre. Decía: «Tenías razón. Cualquier hombre que arriesgue todo por su hijo merece más respeto del que yo le di. Lo siento y estoy orgullosa de ti». Chloe se sentó en el sofá con la nota en la mano, llorando por segunda vez ese día. Liam usó el fondo de becas para matricular a Finn en la escuela. Pero no se detuvo ahí. Empezó a colaborar con una organización sin ánimo de lucro que ofrecía entrenamiento de vuelo gratuito a niños desfavorecidos. Chloe donó discretamente los fondos para que siguiera funcionando. Nunca se lo contó a Liam, pero él se enteró de todos modos. Una tarde, Finn trajo a casa una tarea escolar. La consigna era: escribe sobre tu héroe. El ensayo de Finn tenía 3 páginas, escrito con letras grandes y temblorosas. Empezaba: mi héroe es mi padre, pero mi otra heroína es la señorita Chloe. Ella ayudó a mi papá a recordar que es piloto, y lo hace sonreír. Liam lo leyó sentado a la mesa de la cocina. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en su billetera. Ese fin de semana, Chloe fue a la azotea. No sabía por qué. Tal vez nostalgia. Tal vez esperanza. Cuando llegó, encontró a Liam limpiando el helicóptero como solía limpiar los pisos. Sonrió. Viejas costumbres. Liam levantó la vista, sonriendo. Algo así. Chloe se acercó. «Sabes, en realidad nunca quise decir en serio lo que dije ese día sobre casarme contigo». Liam dejó el trapo. «Lo sé». La voz de Chloe se suavizó. «¿Pero qué pasaría si lo dijera en serio ahora?» Liam se quedó paralizado. La miró. La miró fijamente y vio todo lo que no decía. La esperanza, el miedo, el amor. Se acercó más. «¿Estás segura?» Chloe asintió. «Nunca he estado más segura de nada». El sol se ponía sobre Seattle, pintando el cielo de tonos dorados y rosas. En la azotea de Kensington Aerospace, junto al helicóptero que había, todo comenzó cuando Liam Walker se arrodilló. En su mano llevaba un sencillo anillo de plata grabado con 2 pequeñas alas. «Solía volar por mi país», dijo con voz firme. «Pero ahora quiero volar por 2 personas, por ti y por Finn. Si me lo permites». La visión de Chloe se nubló por las lágrimas. «Sí». Liam le deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y la atrajo hacia sí en sus brazos. Finn, que se había estado escondiendo detrás de una unidad de ventilación con un ramo de flores, salió corriendo gritando: «Esto significa que se va a quedar para siempre». Chloe rió entre lágrimas. «Para siempre». Finn vitoreó: «Papá, lo lograste». Los 3 subieron juntos al helicóptero.
Liam en el asiento del piloto, Chloe a su lado, Finn en la parte de atrás agarrando su cuaderno. El motor cobró vida con un zumbido. Los rotores giraban. Y mientras el helicóptero se elevaba hacia el dorado cielo de Seattle, Chloe miró a Liam y pensó en lo lejos que habían llegado. De una broma cruel en una azotea a una familia que emprende el vuelo junta. Liam la miró de reojo y sonrió. ¿Dónde también? Chloe le devolvió la sonrisa. En cualquier lugar. Mientras estemos juntos. Debajo de ellos, la ciudad se extendía como una promesa. Sobre ellos, el cielo se extendía infinito y libre. Y por primera vez en sus vidas, no huían del pasado. Volaban hacia el futuro.